bloque, en resumen, seguimos analizando el proyecto de ley que comenzó a ser tratado el día de ayer, que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados respecto a la modificación del Código Penal en lo que tiene que ver con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Nombres que suenan muy grandilocuentes, Mili, y a veces es difícil un poco de entender sobre este tema, que es tan complejo. Por eso está en contacto con nosotras estamos en contacto con Pablo Sanabria, quien es abogado especialista en lavado de activos y exdirector de la Unidad de Información Financiera. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Pablo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Mili y Sofía te saludan. Y en primera instancia, para comenzar a abordar un poco este tema, preguntarte qué es el lavado de activos y por qué es importante, digamos, que el Congreso de la Nación legisle en este sentido. Bueno, para dar una explicación sencilla y que pueda ser de alguna forma perceptible por la gente que no está de alguna manera en la temática, el dinero ilícito que se genera a través de las actividades criminales pretende ser ingresado en el circuito formal de la economía. Por eso se habla de que es dinero sucio, ¿no? Porque es generado por las más aberrantes, ¿no? De las actividades criminales, como puede ser el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción política. Ese dinero ilícito, cuando pretende ingresarse en el circuito formal, ¿no? Para poder esos grupos criminales disfrutar del producido de su actividad criminal, se llama que se hace un lavado de dinero, ¿no? Que se le da visos de legalidad a ese dinero sucio. Pablo, una pregunta también en ese sentido. Mencionabas que estos valores, este dinero que circula al margen del marco normativo, tiene que ver con otros delitos, como para hablar un poco del ABC de lavado de dinero, de dónde provienen esas fuentes y cómo es que circulan por fuera de los marcos normativos estatales. Bien, a ver, para entender cómo funciona el sistema de prevención de lavado, que en definitiva es lo que se está discutiendo hoy en el Congreso en la ley, hay que tener en cuenta que el fenómeno del lavado de dinero, o sea, el fenómeno de intentar introducir dinero ilícito en la economía formal, es un fenómeno global, transnacional. Hoy en todos los países del mundo, en este momento, lamentablemente, se están ejecutando acciones por grupos criminales que el objetivo que tienen es justamente poder disfrutar del producido de esa actividad. Los países deben poner en funcionamiento sistemas para impedir que ese dinero ingrese a la actividad formal. Por ejemplo, que no se pueda generar un negocio, el que sea, ¿no? Poner un negocio X con el dinero que en realidad fue generado a través de un delito. Entonces, los países, y eso es lo que de alguna forma se está regulando hoy en Argentina, lo que decidieron es generar un organismo internacional, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el GAFI, que establece determinadas recomendaciones, sea políticas, sea cuáles son las mejores medidas que puede tomar un país para evitar que eso suceda. Y lo que se hace, y esto es importante para entender, ¿no? Fácilmente, es agarrar a determinados actores de la economía, llámese escribanos, bancos, casas de juego, clubes de fútbol, ¿no? Sociedades de bolsa, y se les da un rol preventivo. Porque claro, cuando una persona va a comprar un inmueble ante un martillero, y después hay un escribano, etcétera, el que compra la casa tiene que pagar un dinero. Entonces, lo que pide la ley y en los sistemas normativos y que el GAFI de alguna forma internacionalmente le exige a los países es que haya un control sobre la legalidad de esos fondos. Si esos fondos no logran ser justificados como lícitos, esos actores de la economía están obligados a reportar esa operación a organismos especializados. En la Argentina es la Unidad de Información Financiera, que reúne toda esa información y, en su caso, se generan investigaciones, ¿no? Si un mismo actor, supongamos que hay un cartel narco que está pretendiendo introducir el dinero generado con la venta de drogas en la Argentina. Bueno, lo que va a suceder es que van a utilizar diferentes herramientas, personas interpuestas, sociedades o estructuras jurídicas, y empiezan a diversificar, ¿no? Compran algún campo, hacen una inversión en una actividad privada, transfieren activos virtuales, y la, la, el,
o sea, el objetivo, la manera de prevenirlo es que todos los que intervienen en esas operaciones le informen a una unidad que centraliza la información. Y si llegara a ser el caso, esa unidad dispara una investigación a la justicia. Pablo, el proyecto que se comenzó a tratar el día de ayer en el Senado y que ya fue aprobado por diputados, ¿crees que va en ese sentido, que apunta justamente a ajustar y a mejorar los mecanismos de persecución de estos delitos? Sí, hay que decir que ya la Argentina tiene un sistema de prevención vigente ya hace más de 20 años, eh, y lo que está haciendo el Congreso es eh, sancionando o discutiendo una ley que va a reformar ese primer, vamos a decir, andamiaje legal que la Argentina tuvo, y básicamente las reformas tienen que ver con actualizar el sistema de prevención de la Argentina en línea con los estándares del GAFI, ¿no? Del Grupo de Acción Se me Financiera cortó. Internacional. Entonces yo creo que sí, obviamente a los que estamos en el nicho y nos interesa mucho este tema, tenemos cuestiones que pueden ser discutidas y estaríamos de acuerdo con que haya alguna modificación u otra, pero en términos generales la ley busca profundizar y mejorar el sistema vigente de prevención de la Argentina, ¿no? ¿Y por qué es importante, digamos, de cara a esta nueva revisión del GAFI, que tengamos una buena calificación como país, ¿no? De este Grupo de Acción Financiera Internacional que vos explicabas antes cuál es su finalidad? Claro, eso ahí está el centro de todo, porque como vos bien decís, el GAFI está en este momento haciendo la evaluación sobre Argentina, que básicamente el organismo internacional lo que hace es ver si Argentina está cumpliendo con las recomendaciones que el GAFI emite. Y se lo evalúa desde dos miradas. Una que es lo que llama el cumplimiento técnico, es si la Argentina tiene las leyes de lucha contra el lavado que son necesarias, pero también se evalúa la efectividad. Y ahí es un poco más complejo, si hay la cantidad de condenas penales Ok. que de alguna forma se justifican y sobre cuáles son las consecuencias. Si la Argentina le llegara a ir mal, como ya le fue en el año 2010, el GAFI tiene la potestad de incluirlo en lo que llama la lista gris. Bien. Y eso tiene efectos nocivos sobre vamos a decir, la, la posibilidad de la economía argentina de tener un desarrollo global, ¿no? Porque los países empiezan a ver a la Argentina como una economía riesgosa, peligrosa, y empieza a haber mayores controles sobre toda actividad financiera que provenga de un país que es incluido dentro de esa lista gris. Por eso es tan importante, más allá de que obviamente habrá cuestiones que podrían haber sido mejores, incluso yo tendré mis objeciones sobre algunas cuestiones, pero hoy, en el momento en el que estamos, ya habiendo sido aprobada por diputados, pareciera ser que lo más razonable y lo mejor para el país es que la ley se sancione y que el GAFI, cuando venga finalmente a terminar de hacer la evaluación, encuentre un sistema actualizado como lo hace la nueva norma. En este sentido, Pablo, respecto de lo que mencionabas, ¿no? De cómo se da este delito y de lo importante que es también la acción del GAFI para la Argentina, para bajarlo un poquito más a tierra, ¿en qué afecta o en qué lo puede ver la ciudadanía en general a una nueva normativa de lavado de activos? En qué impacta, digamos, en el día a día? La nueva, a ver si entendí, son dos preguntas. Si es sobre la nueva normativa, no debería impactar en la vida del ciudadano de a pie, del ciudadano común, porque ya el sistema de prevención está funcionando. Claro. Les doy una idea nada más. Por ejemplo, este nuevo proyecto incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales y a los proveedores de pago, vamos a decir, todo lo que es la economía financiera digital, Ujú. dentro de lo que sería el espectro de control de la UIF. Por lo tanto, si alguno de los que están viendo el programa hace transacciones con activos virtuales, bueno, va a encontrar que va a haber mayores controles. Pero después, en términos generales, se generan cambios, pues justamente es una nueva ley, pero son cambios que tienen que ver con cuestiones más específicas. Por ejemplo, se modifica el régimen sancionatorio. O sea, si un sujeto obligado, por eso nos obliga a meternos en un tema más específico, Ujú. ¿no? Si un banco no está haciendo bien su tarea de prevenir, básicamente controlar que no haya movimientos de dinero ilícito entre sus clientes, bueno, la nueva ley amplía la gama de sanciones que puede tener el banco. Eso no le cambia la vida al ciudadano común, pero evidentemente, déjenme hacer una reflexión, una mejor ley de prevención de lavados, ¿no? Que incluso no siempre significa que tenga que ser más dura y rigurosa, significa que sea mejor, más coherente, más razonable, permite que el sistema económico funcione mejor. Ponerle
requisitos que no son razonables a un escribano o a un banco, y que eso signifique trabas en el flujo sano y correcto de la economía, no es bueno. Como tampoco es bueno flexibilizar el control. Entonces, lo que esta ley pretende es que todas las exigencias que el ciudadano común en definitiva goza o disfruta, porque en definitiva al ciudadano común lo que le llega es el resultado final de un buen sistema de prevención, y es evitar que grupos criminales de cualquier país o incluso de acá, no sé, supongamos un grupo narco que pueda estar operando en Argentina. Bueno, la nueva ley lo que busca es profundizar el sistema legal para dificultar a ese grupo narco poder gozar del producido de su venta de drogas. Eso, como es obvio y no escapa a nadie que esté escuchando, va a significar un beneficio para cualquier persona porque le está quitando, vamos a decir, incentivos a esa actividad criminal de seguir desarrollándose en el país. Claro, claro. Y en ese sentido, como última pregunta respecto de este tema, ¿cuáles son las deudas que hoy tiene la Argentina, ¿no? Respecto bueno, del delito de crimen organizado, otros delitos concomitantes, como mencionábamos anteriormente, como el narcotráfico? ¿Qué le queda a la Argentina como materia pendiente para mejorar, entendiendo también a mejorar el marco normativo de lavado de activos? Bueno, a ver, podemos rápidamente decir que la Argentina debería tener más condenas penales, ¿no? Teniendo presentes, lamentablemente, que hoy existe en la Argentina la actuación de grupos criminales, no solamente de narcotráfico, trata de personas, corrupción política. Deberían existir tal vez juicios que terminen en condenas firmes, ¿no? Y más delincuentes entre las rejas por cometer este tipo de delitos. A su vez, y en paralelo de esto, mayor recupero de activos, es otra cosa que busca esta ley, que se puedan decomisar los bienes que son producto de lavado de dinero. Y que ese dinero que en definitiva los delincuentes pueden disfrutar por la falta de un control efectivo del Estado, vuelvan a la sociedad, ¿no? Y que no se mantengan en manos de estos grupos. Con lo cual, sí, subir el nivel vamos a decir, de resultados en esas investigaciones penales puede ser, además de un déficit, sobre todo un objetivo de Estado a plantearnos entre todos los argentinos. Pablo, la verdad, bueno, muchísimas gracias por explicarnos un poco sobre este tema, que es muy interesante, hay que decirlo, pero bueno, a veces las cuestiones técnicas dificultan un poco la comprensión. Lo has explicado muy bien. Sí, no, desde ya. Es un tema que uno trata de hacerlo lo más llano posible, pero tiene complejidades. Así Bueno, que les agradezco. seguramente te vamos a volver a contactar más adelante cuando estemos cerca quizás del tratamiento en el recinto de este proyecto. A disposición. Muchísimas Muchas gracias, Pablo. gracias. Hasta Bien, luego. ahí, hasta luego.